Estábamos sin sonido. Les decía que entramos en la segunda semana de nuestro aislamiento social y la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Y tal vez ya a algunos de ustedes les comience a suceder, o nos puede comenzar a todos a suceder, lo que le sucedió a Israel en el desierto. Ya después de un tiempo de haber salido de Egipto, e incluso después de haber visto el mar abierto, y ellos pasar a pie enjuto, es decir, sin siquiera mojarse los pies por en medio de ese mar, y ver cómo Dios cerraba el mar para sepultar a todo el ejército del faraón que quería volver a los israelitas a la esclavitud de Egipto, después de haber visto todas esas maravillas, pero estando ya un tiempo en el desierto, los israelitas naturalmente se empiezan a sentir incómodos. A nadie le gusta vivir en el desierto, como es lógico, ¿no? Tanta arena, luego no hay comida, en fin, no hay agua, no hay nada en el desierto, ¿no es así? Y también, pues es natural, en el desierto se está siempre con la misma gente, la gente en ese caso, en ese entonces, pues la gente que estaba dentro de tu caravana, digamos así, o en torno a ti, ¿no? Y repito que puede ser que nos comience a suceder lo mismo a cualquiera de nosotros. Nos vamos sintiendo un poco en un desierto, no podemos salir a la calle, a lo mejor pues vemos que las provisiones se van agotando, esos poquitos ahorritos que alguno tenía pues se pueden ir terminando, no sabemos si en la empresa nos pagarán a fin de mes o no, cómo haremos, etcétera. Y tenemos todos el riesgo de que empiece a brotar de nuestro corazón la murmuración. O la murmuración o el deseo de no entrar en el desierto, de escaparnos del desierto. Y sobre esto yo quisiera hacerles un pedido enorme, queridos hermanos. Gracias a Dios, este virus en Perú se está difundiendo muy lentamente. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. Pero, como pensemos que porque se está difundiendo lentamente no corremos el riesgo de que se difunda con mayor rapidez, entonces tenemos la posibilidad, esta tentación de salir de la casa. Ya me han dicho que hoy día han comenzado a salir mucha gente de sus casas. Tengan cuidado, hermanos, porque este virus es un virus silencioso y un virus traicionero, silencioso y traicionero. Y entonces no vaya a ser que uno diga, bueno, no está pasando nada, hay muy poquitos muertos, como si los muertos fueran números y no fueran personas, como si no te pudiera pasar a ti o a tu abuelita. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Tendremos que ser responsables y acatar, como hemos dicho otras veces, por favor, acatemos con responsabilidad las decisiones del gobierno que tienen sus asesores, sus conocimientos y no quieren que nos pase lo que está pasando en otros países, como en Italia, en España, o China, que ya empezó a descender, pero Italia y España que todavía siguen aumentando el número de infectados y de muertos, que no nos vaya a pasar esto. Entonces, primera cosa, no evadirnos del desierto. Entremos, cuarta semana del tiempo de Cuaresma, la Pascua se va acercando, vamos a entrar juntos esta semana también en el desierto. Y cuando empecemos a sentir ese temor, de que a lo mejor con qué voy a comer, con qué voy a vivir, cómo voy a afrontar mis gastos, acordémonos de las palabras de Jesús en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña. De esas cosas, dice Jesús, se preocupan los paganos, los que no tienen fe en Dios. Dice Jesús, tú primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Entonces confiemos en el Señor, naturalmente, usemos también nuestra sana inteligencia, nuestra honesta creatividad, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo confiemos en el Señor, que Él conoce nuestras necesidades. Por otro lado, también es cierto, algunos me escribió un sacerdote nuestro, del presbiterio aquí de Arequipa, que está en misión en una zona descristianizada de Europa, y me decía, ahora que la gente se está encontrando todo el día en la casa, y se empiezan los pleitos entre los matrimonios, la gente que ya se quiere divorciar, porque antes no se veían nunca, ahora están todo el día juntos y no se soportan, esta falta de capacidad de empatía
esta falta de amor al otro, de poder acoger al otro en su diversidad, también con el nerviosismo que puede estar pasando, con sus propias tensiones, etc. En síntesis, podríamos prever, hermanos, que es posible que esta semana sea una semana dura. Es posible que lo sea. Es posible que lo sea. Y de hecho nos viene a la mente entonces esas palabras que leímos el otro día en el Deuteronomio, que es muy importante porque nos da el sentido de lo que estábamos pasando cuando Dios le dice al pueblo de Israel: te llevé al desierto para humillarte, para hacerte pequeño, para hacerte humilde, para ponerte a prueba. ¿Para qué? Para hacerte feliz. Y esta semana puede entonces que se torne para nosotros en una semana de prueba, prueba a nuestra paciencia, prueba a nuestra fe, una semana de prueba. Y yo quería justamente sobre eso leerles 2 parrafitos muy breves que nos pueden iluminar y sostener y ayudar en la fe esta semana. El apóstol Santiago, en su carta, que por si acaso viene después de la carta a los Hebreos, para que se puedan ubicar, en su capítulo 1 empieza diciendo así: queridos hermanos, consideren como un gran gozo el estar rodeados por toda clase de pruebas y tribulaciones, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento. Pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas, para que así sean ustedes perfectos e íntegros y no dejen nada que desear. Es decir, fíjense, la calidad probada de nuestra fe produce paciencia en el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida humana, es parte de nuestra vida, y muchas veces, claro, tendemos a evadirnos, a escaparnos de este sufrimiento. Pero, fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, claro, en estas circunstancias que no podemos salir de casa es muy difícil escaparse del sufrimiento, ¿no es así? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a murmurar como el pueblo de Israel? ¿Vamos a quejarnos como el pueblo de Israel? Y entonces nos pasará lo que le pasó al pueblo de Israel, que cuando empieza a murmurar, la hermana de Moisés se pone a murmurar y ¿sabe lo que le pasó? Le dio lepra. Es decir, la lepra fue externa, una enfermedad física, pero esta enfermedad física hace presente una enfermedad del corazón. Cuando uno empieza a murmurar contra Dios, contra la historia que le toca vivir, entonces por dentro le va dando una lepra espiritual. Y por dentro, así como la lepra consiste en que la carne se nos va cayendo, nos vamos como deshaciendo, la lepra espiritual consiste también en que nuestro espíritu se va poquito a poquito como gangrenando. Vamos perdiendo la alegría, el gozo, entramos en la tristeza, en la depresión. Hay que tener mucho cuidado. En la murmuración es donde el demonio aprovecha para picarnos como las serpientes que picaban a Israel en el desierto. Así que fíjense, en cambio, lo que dice San Pablo. Dice San Pablo, carta a los romanos, que está en concordancia con lo que hemos leído de Santiago. Dice San Pablo: más aún, nosotros los cristianos nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. Igual dice Santiago, pero Pablo va más allá. La paciencia engendra virtud probada. La virtud probada engendra esperanza, y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, queridos hermanos, tomemos esta semana con las dificultades con las que se nos pueda presentar, que podemos avisorar, tomémosla como una ocasión que Dios nos da. ¿Para qué? Para apoyarnos en Él, para recurrir a Él y pedirle: Señor, concédeme paciencia. Concédeme paciencia con mi esposo, concédeme paciencia con mi esposa, concédeme paciencia con mis niños, concédeme paciencia con mis papás, que tal vez quieren que todo el día me la pase estudiando. Concédeme paciencia ante esta situación y dame el don, la virtud de la esperanza, que es una virtud sobrenatural. El Papa Francisco acaban de publicar ayer una entrevista, pero no es primera vez que le preguntan lo mismo. Le preguntan: ¿usted se siente optimista
respecto al futuro en medio de esta situación. Y el Papa siempre dice lo mismo: la palabra optimismo no me gusta. La palabra, yo hablo de esperanza, dice el Papa, y efectivamente, queridos hermanos y hermanas, en estos momentos de dificultad, en el cual, les digo, me siento profundamente unido a todos ustedes y a nuestros hermanos de otros países que están sufriendo mucho más que nosotros de una manera terrible, y este sufrimiento lo llevo yo también en el corazón, ¿no? Pero en esta semana, por más sufrimientos que tengamos, queridos hermanos y hermanas, aprovechemos más bien esta ocasión para entrar de lleno en el desierto, levantar nuestros ojos al Señor. Dios existe, la esperanza no defrauda, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Dejémonos consolar por el Espíritu Santo, busquemos el consuelo de Dios en las Sagradas Escrituras, hagamos el acto de fe en el Señor. Señor, yo sé que tú no me vas a fallar, ayúdame, dame inteligencia para ver cómo puedo gobernar a mi familia, cómo puedo proveer a las necesidades de la familia, dame caridad, dame amor para comprender también a los que me rodean, etcétera, etcétera. Apoyémonos en el Señor y apoyémonos también, como siempre lo hacemos, en la Santísima Virgen, nuestra Madre. Ella que fue también probada en el sufrimiento. Desde el inicio, desde el primer momento en que el ángel Gabriel le anuncia el nacimiento de su hijo, la Virgen empieza todo un proceso, toda una vida que ha estado siempre acompañada por el sufrimiento. ¿Y qué ha hecho la Virgen María en el sufrimiento? En el sufrimiento de salir embarazada siendo madre soltera, en el sufrimiento de correr el riesgo que su esposo San José la denuncie como una mujer adúltera, en el sufrimiento de no tener dónde dar a luz a su hijo Jesús, en la precariedad de una familia pobre, migrante, que tuvieron que irse a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Imagínense esta madre con este niño en brazos, con su esposo, pobres, en un país desconocido, sin ningún familiar, sin nada, sin ningún dinero porque no tenían ahorros. El sufrimiento de la Virgen María cuando se le pierde su hijo y no sabía dónde estaba y lo encuentra después de 3 días en el templo de Jerusalén. El sufrimiento de María de ver cómo hablaban mal de su hijo, cómo los fariseos, los escribas, los saduceos lo perseguían, cómo intentaban matarle tantas veces, y finalmente ese sufrimiento de María de ver a su hijo ahí, clavado en la cruz, desangrado. Ella sabía que Él es Dios y lo veía ahí desangrarse, pobrecillo, sin resistirse al mal, y María al pie de la cruz, sosteniendo a su hijo en el sufrimiento. María, mujer de dolores, conocedora también ella de todos los quebrantos. Vamos pues a pedirle a Jesús, caudillo consumador de nuestra fe, y a María, nuestra Madre, que nos ayude a entrar a esta semana, no con optimismo, sino con esperanza. La esperanza puesta en Dios es esperanza que no defrauda. Y aprovechemos estos días de dificultad, de sufrimiento, para ejercitarnos en la paciencia, que es la que nos engendra una virtud probada, que hace posible que a través de nuestras obras entonces podamos también nosotros como buenos cristianos hacer presente el amor de Dios en este mundo. Dios nos ama, acuérdate de eso, Dios te ama y todo concurre para el bien de aquellos que el Señor ama. Yo estoy seguro, la fe nos lo dice, la experiencia me lo dice ya de tantos años de vida, que Dios solo está permitiendo todo este mal porque quiere sacar un bien mayor. Y para que Él pueda sacar ese bien mayor, hace falta que nosotros entremos en la historia que Dios nos pone delante, que no nos bajemos de la cruz, que no nos escapemos del desierto, que entremos de lleno con nuestros ojos, repito, fijos en Jesús, caudillo y consumador de nuestra fe. Nos dirigimos entonces, como cada día, a la Santísima Virgen María, con el saludo que dice el ángel Gabriel. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y muerte en la cruz, alcancemos con él la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Entonces, queridos hermanos, Dios mediante, nos volvemos a ver esta tarde, bueno, a las 7 de la noche, en la Santa Misa. Buenas tardes a todos.